Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 2, verso número 1. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Siéntese gritando gloria a Dios. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar el libro de Éxodo. ¿Qué significa esa palabra éxodo? ¿Qué significa? Salida. ¿Estás seguro? ¿Completamente? Claro que sí. Éxodo significa 2 cosas: salida, pero también significa peregrinación. Sí, porque el éxodo fue, ¿salieron de dónde? Como en el Génesis, como miramos, estudiamos el libro del Génesis, quedaron en Egipto. Amén. Recuerden que estudiamos en el Génesis la creación, la caída, el diluvio, Torre de Babel, Ur, Golfo Pérsico, todos esos lugares donde sale Abraham. Después Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Y salió con quién? Salió con Sara, con Lot y con Taré, ¿cierto? Taré es su padre. Hablamos también de estos personajes: Ismael, hijo de la sierva de Sara. ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Hablamos de Isaac, que significa risa, porque Sara se rió cuando el ángel le prometió un hijo. Se rió porque no creyó. Esa risa era como una risa burlona, y no creyó. Y sin embargo Dios es fiel y le cumplió. Y de esa anciana, ¿de cuántos años? De 90 años, nace una nación poderosa, Israel. De una anciana. No salió de un joven, de una jovencita con mucho ánimo, con mucha fuerza. Salió de 2 ancianos. Ella 90 y él 100 años. Y de ahí sale el pueblo de Dios, la nación de Israel. De ahí Isaac tiene 2 hijos. Uno se llama Esaú, quien era velludo, dice la Biblia, como una pelliza, velludo. Y nace el segundo, que se llama Jacob, que significa suplantador. Esaú significa velludo. Y de ahí nace Jacob, suplantador, pero era lampiño. No era velludo, lampiño. Pero después viene a ser Jacob el primogénito. Le vende la primogenitura, la cambia por un plato de lentejas. No era ni siquiera una bandeja paisa, unas lentejas. Después, con engaño, se gana la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Amén. Le nacen muchos hijos a Jacob, varios hijos. Pero entre ellos, el que más quiere Jacob se llama José, quien después de haber padecido tanto
fue vendido por sus hermanos, fue a la cárcel, fue acusado injustamente y termina siendo gobernador de Egipto. Y siendo gobernador viene una gran hambre, los hermanos de él van a comprar comida, él no se las vende, se las regala, y después cuando se dan cuenta que era José, se da a conocer a sus hermanos, se van a vivir a Egipto, y es por eso que Israel queda en Egipto. Pero posteriormente se levanta, aunque no conocía a José, y como quien dice, este pueblo ¿qué? No son egipcios, pues me sirven, que trabajen. Y es por eso que el capítulo 1 inicia Israel en Egipto en una total depresión, en una total angustia, en una total desesperación, porque estaban siendo subyugados, estaban siendo sometidos por los egipcios, y los latigaban, los golpeaban, y a ellos les tocaba trabajar fuertemente. Gloria al nombre del Señor. Algunos teólogos se atreven a decir que posiblemente en esos trabajos tan duros, dicen ellos que posiblemente cuando estaban en Egipto en la esclavitud, es que ese faraón puso a trabajar a los israelitas en la construcción de las pirámides. Dicen algunos, no hay, la Biblia no lo dice que sea así. En la creación de las pirámides tampoco hay registros quiénes las hicieron, pero hubo, o alguien dice, posiblemente pudo ser porque los ponían a trabajar fuertemente, a hacer ladrillo y una cantidad de cosas. Y entre eso dice la palabra del Señor, dice que edificaban para Faraón las ciudades de almacenaje, una cantidad de cosas. Pero sucede que cuando estaban en el cautiverio, la Biblia nos enseña que aún allá Israel se iba multiplicando, iban creciendo en número. Y entonces Faraón, que es tipo de Satanás, no quiere que el pueblo de Dios se multiplique. Siempre Satanás ha tenido un deseo, y es de frenar la obra de Dios, de frenar al pueblo de Dios. Entonces cuando ve que todo esto está aconteciendo, llama a las parteras, porque en ese tiempo no habían hospitales como ahora, cesárea y todo eso, nada. Al que se le atravesaba el hijo, moría él y morían todos dos. No es como ahora que la ciencia, bueno, ha salvado muchas vidas por eso, ¿cierto? Entonces Faraón le dice a las parteras, les dice, vea, cuando nazca un hijo varón de los israelitas, lo matan. Pero si es una niña, que viva. Pero a los varones, porque yo voy a decirle algo, hermano, el diablo le tiene miedo a los hijos de Dios, hermano. Tiene miedo a los hijos de Dios. Él se ponía a pensar en Faraón y dijo, no, eso si se crecen muchos varones, esos pueden formar un ejército, y eso acaban hasta con el nido de la perra, esos faraones como son, esos israelitas. Entonces digo, no, niño varón, nada. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios. Temor de Dios. Y cuando nacían los hijos varones, ellos los dejaban vivir. Y el faraón se acercó y le dijo, bueno, ¿qué es que pasa? ¿Por qué no están obedeciendo? Y ella se les ocurre una idea y le dice, no, lo que pasa es que las judías, las israelitas, las hebreas, son mujeres muy robustas y muy fuertes, y antes que lleguemos nosotros, ya está el niño, nació. Y entonces, ¿qué hace Faraón? Viendo que no le da resultado, hace un edicto y manda matar a todos los niños, todos, al río Nilo, que se ahoguen, que se mueran. Imagina, hermano, tan despiadado este hombre. Pero resulta, hermanos, que aunque el diablo, aunque el faraón quiera obstruir los planes de Dios, la palabra del Señor nos dice que por encima de un alto hay otro alto. Y por encima de ese alto hay otro alto.
Y por encima de todos ellos está Dios. Y aunque el diablo quiera dañar los planes de Dios, hermanos, cuando Dios tiene destinado un propósito para alguien, no hay quien lo dañe. Entre ellos nace un niño en la familia de Leví. Su madre se llamaba Jocabed y dice: yo voy a guardar este niño. ¿Lo guardó cuántos meses? 3 meses. Yo no sé dónde lo metió, por allá un sótano, para que el llanto no se escuchara o algo, y cada que entraban los soldados, yo no sé cómo hacía ella. O en ese momento estaba dormido, no sé, pero Dios tenía su mano ahí también. Amén. Gloria al Señor. Ve, hermano, y muchas veces nos pasa a nosotros. Como dice la canción del hermano Zacarías, ¿cuántas veces el Señor nos libró de la misma muerte a nosotros? Y pensábamos que era suerte, pero no, Dios tenía su mano ahí. Hermano, yo recuerdo que muchas veces estuve a punto de morir. Una vez me caí, hermano, de un barranco. Eso tenía... ¿cuántos metros? Eso tenía por ahí unos 200 metros de alto, hermano. Por un despeñadero me fui. Estos labios se me partieron. Y cuando caí en la carretera, ¡pah! En esas, como mano de Dios, pasaba la promotora de salud del pueblo. Y me socorrió y me llevó para la casa. Curó mis heridas. Otro día me caí... Era más pequeño, pero de ese despeñadero de 200 metros me fui rodando. Pero otro día me caí de unos, yo creo que eran por ahí unos 5 metros de altura. Pero esa vez no me fui rodando, sino que caí ¡pah! En una plancha. Hay 5 metros tenía y caí. Recuerdo, hermanos, que mi mamá cuenta que ese día cuando caí quedé desmayado, de una, como muerto. Una vecina gritó y le dijo a mi mamá: Ludivia, se cayó Carlitos. Mi mamá corrió. En ese tiempo mi mamá era cristiana. Gracias a Dios ahora otra vez volvió al Señor. Me cogió en sus brazos y empezó a clamar a Dios por mí. Yo estaba casi muerto, hermano. Yo lo digo, hermano, yo era muerto. Y ella empezó a orar por mí, me tenía en sus brazos, ahí reventado, ido, y estaba clamando al Señor cuando me tenía en sus brazos. Cuando yo desperté en los brazos de mi mamá, ella estaba con lágrimas en los ojos clamando a Dios. Dios me devolvió la vida, hermano. No fue suerte. Yo lo testifico en esta mañana, era la mano de Dios que estaba ahí, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, y Dios tenía un propósito y quizás nadie lo sabía, pero Dios veía: ese niño me sirve para que predique la palabra, me sirve para que me adore, para que me glorifique y para que gane almas. ¿Cuántas veces también te libró de la muerte? ¿Cuántas veces te guardó el Señor de un accidente, un problema? ¿Cuántas personas quizás trataron de matarte? ¿Cuántas personas quizás trataron de acabar con tu vida? Pero había una mano invisible que no los dejó. Había una mano poderosa que decía: hay un propósito para él, hay unos planes para él y para ella. Unos planes para este joven, y nadie lo veía. Quizás nuestra familia veía lo que Dios veía en el futuro, pero el Señor nos libró, nos guardó, y ahora nos tiene aquí alabando y glorificando su nombre. Fuerte ese aplauso para el Señor, hermano. Y ahí estaba el faraón: maten a los niños. Pero yo puedo ver por la fe que ahí en Moisés había un escudo. Había algo que lo estaba tapando, que lo estaba cubriendo, y cuando llegaban los soldados no lo veían, no lo miraban, no lo sentían, porque había un escudo protector sobre él. Y lo más especial, hermano, es que Dios tenía reservado para este hombre algo especial. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando lo tiran al río Nilo, la mamá le hace una arquilla y pone a su hermana María para que lo cuide, y llegó al palacio del rey. Mi hermano, lo que Dios hace es tan grande y tan maravilloso. Al que quería matar Faraón, le tocó darle comida, alimento y criarlo. Ese es mucho Dios que tenemos nosotros, hermano. Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él.
fue creciendo este joven. Y cuando usted estudia la vida de Moisés, se da cuenta de algo. Y es que Moisés, dice la Biblia, fue adoptado. Cuando dice y lo prohijó, significa que fue adoptado por la hija de Faraón. Fue adoptado como hijo de Faraón. Y según la costumbre egipcia, a Moisés le correspondía ser el siguiente faraón. A él le correspondía. Él era el que estaba destinado. Por eso los teólogos dicen que este Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto, instruido en las mejores escuelas de Egipto. Claro, si era el próximo faraón, pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 11, el verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y dice el verso 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse. Ella le dijo: no, pero tú eres mi hijo. Pero él decía: no, Señor. Dice: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y sabe por qué? Dice ahí: porque tenía su mirada puesta en el galardón. Hermano, para Moisés era más importante el galardón que Dios le iba a dar a él que tener en su mano el cetro de Faraón. Él prefirió tener una vara pastoril. Una vara. No importa. Renuncio a eso porque yo quiero agradar a Dios. Amén. Y mi hermano, en el capítulo 3, la Biblia dice que Dios llama a Moisés. Le hizo un llamamiento, hermano, y fue un llamamiento especial. Yo no sé cuánto recuerdan cuando Dios les hizo ese llamamiento a ustedes. ¿Sí recuerdan? ¿Dónde estaban? ¿En el trabajo o en algún lugar o en un culto y sintieron un llamado de Dios? Moisés estaba en el desierto por allá y subió al monte Horeb. Y cuando estaba en ese monte Horeb, algo llamó su atención. Vio una zarza que ardía. Pero sucede algo, y es que la zarza ardía, pero no se consumía. Él quizás habría visto muchas zarzas arder en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, pero esa llamó su atención porque si hay algo que rápidamente desaparece, la zarza ardiendo. Eso fue una llamarada y después se apagó, ¿cierto? Pero resulta de que esta zarza ardía, pero no se consumía. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Ardía y pasaban los minutos, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora a ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba, hermano, eso es lo mejor. Cuando él iba para allá, de esa zarza sale una voz. La voz misma de Dios salió de esa zarza y le dice: Moisés, Moisés. Hermano, ¿cuál sería el temor de Moisés en ese momento? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Hermano, ¿cuántos de los que estábamos perdidos en un momento sentimos el llamado de Dios? Y el Señor nos dijo: tienes que quitar esa vida que tienes que renunciar al pecado, tienes que cambiar de camino, tienes que actuar de manera diferente si me quieres seguir. Yo recuerdo, hermano, el día que el Señor trató conmigo. Vea, hermanos, el llamado que Dios me hizo a mí fue un llamado especial. No estaba en un culto, ni siquiera estaba despierto, estaba dormido. Y dormido tuve un sueño, hermano. Tuve un sueño y soñé. Recuerdo tanto que estaba en un pueblo que no sé qué pueblo es. Salía una calle para acá, otra para allá y otra en Y. Y estaba yo ahí. Cuando yo llego a esa parte, escuché sonar unas trompetas.
que sonaban trompetas, y yo, como fui criado en el Evangelio, inmediatamente a mi mente llegó la venida de Cristo. Y cuando yo alcé mi mirada al cielo, hermano, vi una luz y vi a Jesucristo de blanquito que bajaba, y un poco de ángeles, hermano, rodeado de ángeles, y los ángeles que estaban en los costados con trompetas, y tocaron hermano, unas trompetas tan aterradoras, un sonido que, hermano, yo me ericé. Y cuando sentí que descendía, hermano, yo inmediatamente mi conciencia me dijo: vino Cristo y yo me quedo, porque yo no estoy bien con Dios. Yo me quedo, fue lo primero que pensé yo. Ay, no puede ser. Hermano, y cuando descendió a la tierra, yo recuerdo tanto, a mí no se me olvida ese sueño. Hermanos, se puso como un tribunal. ¿Ha visto los jueces cuando cogen, como se sientan en una mesa a juzgar? Así se puso el Señor. Y toda la gente que está en el pueblo empezó a hacer fila delante del Señor Jesús. Y Él empezó a decir: bueno, ¿qué hiciste en la vida? Y unos empezaron a decir: no, yo no pensé que esto era verdad. Y sabe, el Señor los tiraba a su izquierda, a la izquierda. Y habían otros. Recuerdo que en ese sueño vi a mi hermano Nolvairo. Él ya era cristiano en esa época, hermano. Y yo vi a mi hermano que se paró al frente del Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: ven, bendito de mi Padre. Y lo puso a la derecha y subió en una nube, hermano. Los que eran salvos se iban con el Señor, se hacían a la derecha y se iban en una nube para el cielo. Pero los que se perdían, hermano, se hacían a la izquierda de Dios. Y eso era un lloro que, hermano, usted ni siquiera se lo imagina. Recuerdo que otro que estaba delante de mí a la izquierda y llora, y me tocaba a mí. Hermano, cuando me tocó a mí delante de Jesucristo en ese sueño, yo empecé a decirle: Señor, yo fui criado en el Evangelio. Yo iba a la iglesia. Acuérdese, Señor. Yo iba a la iglesia. Mi familia es cristiana. Yo le decía. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Sí, tú ibas a la iglesia, pero te apartaste, te alejaste. Y ahora te mereces es la condenación, me dijo. Y mire, el Señor es tan misericordioso que en ese sueño me dijo el Señor, llamó un ángel y le dijo al ángel, dijo: ve con él. Y me dijo: ve con el ángel que él te enseñará lo que debes hacer. Y me llevó una pieza, hermano. Ve, hermano, y ese ángel, hermano, yo por eso digo que el llamado mío fue especial. Dios no utilizó un predicador, utilizó en un sueño un ángel para que me predicara el Evangelio. Y el ángel me dijo ahí en ese sueño, el ángel me dijo: vea, Dios te ama mucho. Eso me dijo: Dios te ama demasiado. Pero también me dijo que le dijera que esta es la última oportunidad que te da. Eso me lo dijo el ángel. Y me dijo: vea, ahora cuando despiertes, lo que debes hacer es entregarte a Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo y nunca vuelvas atrás, porque es la única oportunidad que tienes. Hermano, el ángel se desapareció, y cuando yo salgo de esa pieza y yo vi, hermano, la gente en lamentos, cómo lloraban, y empecé a llorar, y yo me he quedado, hermano, y recuerdo que en ese momento desperté llorando. Estaba en medio como de 30 trabajadores ahí dormíamos en unos camarotes, y empecé llorando. Recuerdo que eso fue un 7 de enero de 1997. Yo no sé si esos trabajadores pensaron que yo me había enloquecido, porque lloraba, que me estaba pasando, pero ese día a las 3 de la mañana entregué mi vida a Jesucristo y me dije ahí de rodillas: Señor, a partir de este momento me entrego a ti y nunca más voy a volver atrás, y te voy a servir y voy a seguirte donde quiera que vaya, predicaré tu palabra. Ese día el Señor tocó mi vida. Cuando estaba con el cabello por acá largo, con aretes, y era un marihuanero, un tomador de trago, y hacía cuanta cosa, hermano, vulgar para hablar, pero a pesar de mi condición, el Señor tuvo misericordia y me llamó a su camino. Por eso no me avergüenzo, hermano. A veces suena ese teléfono: hermano Carlos,
quiero que vaya, predique a tal parte, venga, y me la paso predicando por muchos lugares, porque Él me llamó, fue para servirle. No me avergüenzo, hermano, del Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo quiero decirle, hermano, todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado especial de Dios, pero ese llamado que hemos recibido no es para quedarnos en esa banca y ver cómo otros le sirven a Dios, es para que le sirvamos a Él. Apláudale a Él, hermano, apláudale. Oh, aleluya. Ese llamamiento implica una invitación a servir a Dios con un propósito específico, es apartar para una misión especial. Tú tienes una misión de parte de Dios, hermano, porque yo siempre lo he creído. Él nos ha salvado, es para que le sirvamos, es para que le sirvamos, no es para que sirvamos de estorbo. No, hermano, es para que tomemos estas armas espirituales y empecemos a hacerle daño a Faraón, hermano. Empecemos a hacerle daño al diablo y vamos a arrebatarle las almas. Hay gente que dice como Moisés en ese momento, yo no sé hablar, Señor, soy difícil, soy torpe de lengua. Oh, pero ¿sabes qué le digo el Señor en ese momento? Porque Dios lo llamó fue para enviarlo al faraón que lo pensaba matar. Y yo, no, tú vas a ir a Faraón y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Vas a sacar. Señor, soy torpe de lengua. Oh, hay gente que dice en este tiempo, Señor, no tengo estudio, Señor, no sé leer. Pero ¿sabe qué le dice el Señor en esta mañana? ¿Quién fue el que le dio la lengua al mudo? No soy yo, Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es, hermano. Y empieza a decirle, Moisés, Señor, y si yo voy a los hijos de Israel, ¿qué les voy a decir? Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Tú no vas a ir solo. Olvídate de eso, Moisés, tú no vas solo. Tú le vas a decir, el Dios de Israel, el yo soy, me envió a vosotros. El yo soy. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces le dice él, pero ¿y qué voy a hacer para que me crean? ¿Qué señal? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una simple vara. Tírala al suelo. Y cuando Moisés la tira al suelo, se convirtió en culebra. Después le dice, mete tu mano aquí, debajo de tu brazo. Y cuando la sacó, estaba leprosa. Y se asustó Moisés. ¡Ay, poder en Jesús! Vuélvala a meter. La volvió a meter y cuando la sacó, restaurada. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Será que el Dios de Moisés es el mismo suyo? Pues la Biblia dice que el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy. Y mañana también seguirá siendo el mismo. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene el poder de Dios en su vida? ¿Será que Dios lo puede usar para que le sirva a Él o no? Pero entonces, ¿qué hace falta? ¿Dios tiene un propósito con usted, sí o no? Sí. ¿Dios tiene poder, sí o no? Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a servirle a Él? Voy a invitarle a estar en sus pies, hermanos. Entonces, si Dios tiene poder, si Dios tiene un propósito, ¿qué hace falta aquí entonces? ¿Qué hace falta? ¿Ah? ¿Cuántos le van a decir al Señor, heme aquí? ¿Le va a decir eso? Ve, hermano, en una ocasión, yo escuché en una convención, el predicador estaba predicando, y dijo, ¿cuántos sienten el llamado a servirle a Dios? Yo estaba en el tercer anillo en Cali, hermano, y desde allá me bajé, porque sentí el llamado de Dios a servirle a Él. ¿Cuántos están sintiendo ese llamado a servirle a Dios? ¿Cuántos están sintiendo? ¿Cuántos le quieren decir, Señor, yo me voy a poner en tus manos? Me voy a poner en tus manos. Yo voy a servir.
¿A cuántos se les ha destinado una vereda para que prediquen, un liderazgo para que prediquen? Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero servirte? También, si un amigo quiere entregarse al Señor, levante su mano y diga, yo me quiero entregar hoy al Señor. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida totalmente a tu servicio, totalmente a ti? Bueno, es un compromiso que haces con Dios hoy. Es un compromiso que haces hoy con el Señor. Él no te está obligando, hermano. No, Él no te está obligando. Solamente con sinceridad de corazón, dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de tu bendita presencia, Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Dígale, Señor. Santo, 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 santo. Aquí se está moviendo la presencia de Dios, hermano. Déjalo que Él te toque. Aleluya, aleluya. Aleluya. No tenemos cómo pagarte, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. No tenemos cómo pagarte, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu respaldo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Todos los beneficios que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú vas a salir renovado en este día, hermano. Vas a salir renovado de aquí, de este lugar. Donde quiera que nos estén escuchando a través de la emisora, Dios está tocando también a través de la radio. Detrás de ese radio receptor también Dios está llenando la vida. Las personas que están escuchando. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, como martillo que quebranta la piedra, hasta el corazón más duro lo quebranta la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero invitar a un amigo que quiere entregarse a Jesucristo hoy. Aún si me están escuchando en la radio y quiere alguien entregarse a Jesucristo, allá donde estás escuchando, yo te invito para que te arrodilles, donde quiera que estés. Arrodíllate, dobla tus rodillas, cierra tus ojos, amigo que me escuchas, y dile en esta hora al Señor, dile, Señor, yo entrego mi vida a ti. Hoy me entrego a Jesucristo. Dile, hoy hago un compromiso contigo de renunciar al mal, de renunciar al pecado y de seguir a Jesucristo todos los días de mi vida. Estoy seguro que Dios va a perdonar tus pecados, va a lavarte con su sangre preciosa, te va a hacer una nueva criatura, y te invito para que te acerques a la iglesia pentecostal y confieses a Jesucristo, confiese que te has entregado al Señor. Y la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó entre los muertos, serás salvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra predicada, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.